Empecemos por marzo y abril, cuando Ecuador y principalmente Guayaquil colapsó por las consecuencias de una pandemia que no nos imaginábamos. Ecuador ha sufrido terremotos, convulsiones políticas, inundaciones, guerras, pero la trascendencia de estos hechos podría compararse con la del coronavirus. Creo que no. Sinceramente, esta pandemia pues ha sido la experiencia más grave que nos ha tocado vivir. Y creo que no solo en el Ecuador, sino a todos los seres humanos, porque todos estamos afectados por esto. Tenemos el mundo prácticamente paralizado y eso tiene muchos efectos colaterales que son graves, ¿no? La crisis económica es resultado de eso, no funcionan los mercados, la gente no compra y los productores no venden, entonces, claro, todo ha caído. Poco a poco se va volviendo a una normalidad, entre comillas, pero muy lentamente, porque así tiene que ser para no correr mayores riesgos con esta enfermedad, porque si uno llega a tener la enfermedad, también contagia a la familia, también contagia a las personas que se le acercan, entonces es bastante grave. Y eso nos ha afectado por todo lado, porque como tú dices, las convulsiones políticas, las guerras, los desastres naturales que hemos tenido, todo eso nos ha afectado, pero ha sido una experiencia con un principio y un fin. Y esto no sabemos, en cambio, cuándo va a finalizar, qué es lo que va a pasar. En todo caso, tenemos que tener paciencia, confiar en Dios y en la gente que nos está cuidando para que podamos salir adelante. Don Alfonso, eso por un lado, porque apenas 2 semanas habían pasado de las más estrictas medidas de confinamiento a nivel nacional, cuando el país mostró los síntomas de otro virus, quizás considerados por muchos peor, y se trata de la corrupción. Con el caso Mascarillas, quizás se destapó una ola de investigaciones judiciales. La corrupción es entonces, o está entonces inmersa en el ADN de los políticos ecuatorianos. Podría decirse, porque realmente con motivo de esta pandemia se han descubierto una cantidad de cosas, ¿qué diría yo? Pues de un día para el otro han aparecido nuevos y nuevos casos en que se ha perjudicado a la población enferma, al Estado ecuatoriano, a la gente común que necesita de los recursos que han ido a parar en los bolsillos o en las manos de estos políticos. Sí, sí, está en el ADN de los políticos ecuatorianos, muy penosamente hay que reconocerlo. Pero yo espero que después de esta experiencia, y en razón de que ya nos vamos acercando a unas nuevas elecciones presidenciales, tengamos a la vez un cambio moral, un cambio mental, espiritual, que necesitamos en este momento para que eliminemos esta lacra de la vida de nuestro país. Y justamente ha contaminado casi que todos los organismos del Estado, porque ha estado presente en la Asamblea, ha estado presente en el Poder Ejecutivo, ha estado presente en el sistema judicial, prefecturas, municipios, está en todos los organismos del Estado. Es un mecanismo que se ha venido practicando de antes. Aprovecharon ahora por las necesidades que creó la pandemia con la compra de medicinas, mascarillas y otros implementos, pero ya ha venido actuando y nos ha demostrado que este mal pues lo tienen muy malas condiciones al Ecuador, que la confianza la hemos perdido. No sé en quién creer ahora. La verdad es que todos tenemos una angustia terrible frente a este fenómeno. Lo que es de esperar, por cierto, es que la justicia siga actuando, siga descubriendo y siga sancionando. La Fiscalía ha tenido un papel preponderante y hay que reconocer que lo ha hecho con mucha eficiencia. Lo que nos falta ahora es que los jueces, el sistema judicial en su conjunto, actúen también para sancionar como tiene que ser a estas personas, a estos corruptos que están actuando en las instituciones públicas, incluso algunos sin estar en ellas, como el caso de los señores Bucaram,
que de repente aparecen como si estuvieran actuando en los hospitales del IES, etcétera. No, no, ellos no han estado. Por supuesto, por allí hay algún acuerdo político que seguramente ha permitido que les abran las puertas para que ellos hagan todo lo que han hecho. ¿Es posible que un presidente de la República no tenga conocimiento de tantos casos de corrupción en todos los organismos del Estado como lo hemos mencionado? Es posible que no haya conocido detalles, porque ya sabíamos, la justicia vino investigando las acciones del gobierno anterior y encontró sobreprecios en los contratos de todas las obras públicas de infraestructura que se hicieron en el gobierno anterior, en las carreteras, en las centrales eléctricas, en todo esto. Entonces, la verdad es cualquier persona, no solo cualquier presidente, tiene que sospechar de lo que está pasando, ¿no? Pero felizmente ha habido un proceso investigativo por parte de periodistas, por parte de personas que se han sorprendido ante esto, ellos sí, pero aunque quieren cambiar esta situación y buscan que se sancione a los corruptos. Nosotros, como medios de comunicación, hemos apoyado todo este proceso para que la justicia actúe y para que no se vuelvan a repetir en primer lugar, para que se sancione a los responsables, para que se recupere el dinero. Eso es muy importante, que ahora la Asamblea y el gobierno creen los mecanismos necesarios. El Ejecutivo mandó un proyecto de ley a la Asamblea que lastimosamente no fue aprobado, pero eso tiene que volver a ser tratado para que existan mecanismos legales que permitan la recuperación. Y después de la ley que está escrita en un papel, se actúe en función de también mecanismos, o sea, fórmulas por las cuales se pueda recuperar ese dinero. No es justo lo que está pasando. El Ecuador ya está en una crisis por la propia pandemia, por la caída de los precios del petróleo, por una serie de factores, por la paralización de la producción y del mercado. Entonces, muy mal haríamos en seguir esquilmando los pocos recursos que nos quedan. Así es que a todas esas personas que están planeando o han venido actuando en ese plano, pues que sepan que el pueblo ecuatoriano está indignado, está caliente con lo que está pasando y de alguna manera tendrá que haber un castigo. Y justamente hace poco decíamos que el próximo año los ecuatorianos tenemos que elegir un nuevo presidente y vicepresidente, así como asambleístas. Si en el 2017, don Alfonso, el presidente Lenín Moreno decía que no había tal mesa servida, el próximo año, tras la pandemia, tras las protestas de octubre, tras una crisis económica mundial, tras el excesivo endeudamiento público tanto en el correísmo como en el morenismo, ni siquiera va a haber tal mesa. El próximo presidente tendrá que pensar de entrada en las soluciones económicas para esta crisis multiplicada que tenemos. Estamos viviendo ahora de los créditos internacionales, que felizmente el Ecuador, a los cuales el Ecuador sí ha tenido acceso. Felizmente. Aquí hay que reconocer que el gobierno ha actuado bien, porque al haber pagado sus obligaciones, ha mantenido las puertas abiertas y el crédito, o sea, el dinero, ha regresado. Y eso ha sido ventajoso para seguir subsistiendo. Pero eso no puede durar toda la vida. No podemos seguir endeudándonos. Vivir del endeudamiento es lo más terrible que puede pasar en la vida de un país, así como en la vida de una persona, ¿no? Entonces, lo importante es que la producción se reactive, que el país empiece a producir el dinero, los recursos necesarios, que el Estado pueda cobrar más impuestos, porque ahora todo ha caído, los impuestos están muy mal. Ayer escuchaba alguna información respecto a que el IVA, que es el impuesto que más dinero produce para el Estado, está prácticamente por los suelos, porque no hay comercio, porque no hay compraventa. Entonces, para el próximo presidente, esta va a ser una tarea muy dura. Ojalá haya la comprensión del pueblo ecuatoriano
y el sacrificio, pero también ojalá ese sacrificio no llegue a toda la población, sobre todo a la población muy pobre, ¿no? Mientras tanto, habrá que seguir viviendo del endeudamiento. También, por supuesto, es importante, este gobierno dice, el gobierno del presidente Moreno dice que lo está trabajando, pero esperemos que el próximo presidente, a lo mejor con mejores opciones, pueda renegociar ese endeudamiento. Es decir, que esa deuda tenga plazos más largos e intereses más bajos. Felizmente, en el mundo, como todos sentimos el efecto de la pandemia, hay una especie de comprensión. Hace unos días vi que el gobierno de los Estados Unidos facilitó unos créditos a bancos privados ecuatorianos para que ellos puedan crear la liquidez necesaria y para que la producción o el aparato productivo siga funcionando. Ojalá tengamos ese apoyo, ojalá sigamos teniendo ese apoyo. Porque aquello de decir que no hay que pagar deuda tampoco es lo mejor, tampoco es adecuado. Cuando uno contrae una deuda, tiene que estar convencido de que la debe pagar, ¿no? Aunque tenga dificultades, para que de esa manera se conserve como un sujeto de crédito aceptado en el mercado internacional. Y el próximo presidente tendrá una tarea titánica porque debe de reiniciar prácticamente todos los sistemas, teniendo atrás el fantasma perenne de la corrupción, además. Terrible me parece. Por eso, en este periodo, tiene que sancionarse a todos los corruptos para que ese fantasma desaparezca, para que el próximo gobierno, el próximo presidente, se dedique a trabajar honradamente, con eficiencia, con eficacia y que nos dé ese cambio que ahora todos necesitamos. El país está sujeto a eso. Si el mundo mismo tiene que cambiar, el Ecuador tiene que cambiar también. Y empecemos por ello, por la parte moral, que es la parte más importante. La parte moral es la que sostiene al ser humano, ¿no? Entonces, si tenemos un cambio moral, se elimina esta corrupción o se la combate con más eficiencia, entonces podemos pensar en otros resultados para solventar la crisis. Muy duro para el próximo presidente. Será muy duro, no sé. Yo de repente pienso, digo, ¿quién querrá ir a manejar todo esto? Se necesita un hombre muy valiente y con mucha capacidad de convocatoria para que se rodee de un equipo de primera, para que pueda actuar con seguridad, para que pueda tener buenos resultados desde el primer día, aunque claro, esta crisis nos va a durar muchos años, pienso yo. Hasta ahora los tres nombres, por decirlo así, me estoy apresurando un poco, que se habían comentado que podrían postularse a la presidencia era Guillermo Lasso, Jaime Nebot y hasta un Otto Sonnenholzner, se había dicho. Pero para ellos incluso es complicado volver a replantear esos intereses en la ciudadanía. Sí, bueno, las tres personas que has nombrado efectivamente están en el primer plano de la palestra política y los tres han sonado como candidatos. Creo que el caso de Nebot, le escuché anoche decir por CNN que el 21 de junio ya comunicará su decisión, si acepta o no acepta ser candidato. El caso de Guillermo Lasso, sabemos que es definitivo, él quiere ser candidato a presidente de la República. El caso de Otto Sonnenholzner es todavía algo que puede ser y no puede ser. Sonnenholzner ha dicho en repetidas ocasiones que él no es un político, que no se debe a ningún partido, entonces se me hace difícil que de repente él llegue a concretarse o aceptando alguna propuesta que alguien le haga. Porque para ser candidato, pues hay que tener muchas cosas, sobre todo
una fuerza política segura que lo respalde, un partido. Nebot y Lasso tienen su propio partido político, Sonnenholsten no tiene, entonces con él todavía está un poco inseguro, aunque claro, en política nunca se sabe. Si hay gente que confía en él, que valora el trabajo que ha hecho hasta aquí, seguramente va a pedirle que sea candidato a presidente. De los, sobre, sí, sobre el trabajo de la prensa y específicamente en los medios digitales, ¿cómo lo califica? yo creo que en esta pandemia se ha demostrado pues la importancia que tiene el Internet y los medios digitales, ¿no? Justamente porque no hemos podido movernos de nuestros hogares. Mira tú, esta entrevista a lo mejor ni la soñábamos en hacer, pero la estamos haciendo porque este es el momento en que la gente está pendiente de los medios digitales. Yo lo único que pediría es que tengan toda la responsabilidad necesaria como para que sea un periodismo limpio, un periodismo ético y, por supuesto, efectivo. Así tiene que ser. Yo espero mucho más de los medios digitales conforme vayamos aprendiendo a manejar también esta nueva faceta en la época que nos ha tocado vivir. Don Alfonso, ¿y cuándo lo volveremos a ver en pantalla? Bueno, no puedo decirte una fecha porque yo estoy en contacto permanente con mi médico y él, a su vez, está siguiendo todo el proceso del coronavirus en Quito. Entonces, él me decía que estamos en el pico más alto y que todavía no hay señal de que bajemos. Los hospitales de Quito ya están copados absolutamente. Entonces, él me decía, eh, me asustó un poco la expresión porque me dijo, solo falta que empecemos a ver morir gente en las calles. Ojalá eso no llegue a ocurrir. Pero si empezamos a bajar, yo aspiro a que a finales de junio ya tengamos un nuevo panorama más confiable. Entonces, tomando todas las precauciones, volveré a trabajar. Pero eso está por verse. Es difícil determinar una fecha y para estas decisiones uno depende de los médicos, porque es el médico el que tiene, el que me obligó al confinamiento y el que tendría que liberarme de esta cadena. Y que ya quiere salir. Yo quiero volver a trabajar, quiero volver a estar en mi puesto, quiero volver a estar frente al público, quiero hablarle al público todos los días y seguir compartiendo con él todo lo que está pasando, incluyendo estas noticias decepcionantes de la corrupción que se han producido en los últimos días. Creo que moralmente nos ha afectado mucho más que la misma enfermedad. Entonces, yo quiero estar siempre compartiendo, estoy siempre compartiendo, pero mi puesto es frente a la Cámara de Coavisa y quiero que sea lo más pronto posible que yo esté ya cumpliendo mi papel, como debe ser, como siempre lo he hecho. Yo he estado en todas las crisis del Ecuador, en todos los momentos, malos y buenos. Solo esta vez he tenido que alejarme por las razones ya explicadas. Se me pasó una última pregunta. ¿Usted recuerda si en administraciones pasadas, la de León Febres Cordero, por ejemplo, la de Sixto Durán Ballén, la de Osvaldo Hurtado, hubo tanta denuncia de tantos casos de corrupción como en este? No, definitivamente no. En todo gobierno ha habido un grado de corrupción porque nunca faltan los ambiciosos, los delincuentes que se meten a la función pública, pero nunca ha habido tanto caso como ahora. Es decir, entre el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno, estamos viendo los niveles más altos de corrupción que se han dado en los últimos años. En los gobiernos anteriores han pasado cosas, pero nunca fueron tan escandalosos, nunca se trató de tanto dinero, de tanto dinero. Mira, te voy a decir algo como anécdota, tú eres joven y yo también era un niño cuando se dio un caso aquí en el Ecuador que lo llamaban el caso de la chatarra.
que fue una compra que hicieron las Fuerzas Armadas de elementos militares, ¿no? Tanques, camiones, qué sé yo. Se dijo entonces que habían comprado chatarra, y el caso se quedó con ese nombre, el caso chatarra, porque eran fierros que no servían para nada. Bueno, ese caso fue un caso que significó $50,000. $50,000. Ahora, faltan cifras, faltan números, millones de millones para definir cada caso, hasta el más chiquito, hasta para comprar unas mascarillas, unos kits de alimentos que parecen cosas pequeñas de bajo costo. Bueno, se ha robado con desproporción total. Ayer nomás veía que una mascarilla algún elemento de estos de $12 habían comprado en $140. ¡Qué infamia tan grande, ¿no? Ese nivel de corrupción no lo hemos visto nunca en ningún gobierno. Y antes también la justicia era más lista, actuaba más prontamente. Ahora eso lo vemos sobre todo del lado de la Fiscalía. Pero todo el aparato judicial tiene que actuar en conjunto y con severidad para terminar con esta pandemia. Esperemos que esos dineros sean recuperados y que los responsables vayan a prisión. Eso es lo que queremos todos los ecuatorianos. Don Alfonso, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Encantado, Abdón. Ha sido un gusto conversar contigo. Cuídese y esperamos verlo pronto. Así será.